This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. No segregation, no collection policy del mga basura. Grande desafio na mga barangay. Kongresista Kachua, taas esfuerzo para levar mas mucho housing project na Distrito 1. Asunto de rice importation, posible tiene efekto na syudad. Term extension del barangay, tiene reaksyon. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El programa del gobierno local acerca del problema de basura na ciudad, un grande desafío asigun para na cuantos mga barrio na ciudad. Asigun na barrio kapitan del Giwan Albert Castillo, el precura sila implementa el cosa mandato del alcalde Kiber Olaso na no segregation, no collection policy. Etienne de este, mga residentes el asigurado hindi pwede sigi con este mandamiento. Yan naman asigunya dale equipo el Departamento de Agricultura para se llama ayuda na mga basura que puede hacer fertilizer. Pero ta asigura el barrio kapitan que pasa con este tormento. Por eso ya conducí na di el barrio el junta para poder también uhi con el sentido del mga residentes na syudad. It's a challenge for us. Uno, pakilaya kumbinsi ko ng mga gente para to follow what is the mandate of our new elected city mayor. But whether we like it or not, el cosa de su programa ara que quiere ay sucede, so we have to follow. Kay, siyempre, el mayor, so, precura kita kel, ase, cosa li quiere sucede. Si ligan el time, hindi kita kaya, that's the time, ay liba kita si concern también con él, maybe, ese también el time, ay ayudale ka naton. El congresista Kachua taas esfuerzo para poder elevar mas mucho housing project na Distrito 1. Continúa ese esfuerzo el congresista del Distrito 1, Katrina Chua, para poder elevar mas mucho housing project con el mga familia nuay casa na 18 distrito. Recientemente, ya atende si Chua el briefing del Department of Housing, Settlement and Urban Development, donde ya discutí el mga proyecto del housing na país. Target ahora del DHSUD para completar el construcción del más de 7 million housing units y también desde para na 2028 y discutir la mga posible solusyon na mga challenges na enfrenta sila na ese proyecto. Si Chua como Vice Chairman del Committee on Housing and Urban Development na 20th Congress y quiere hacer más accessible con el housing program o National Housing Program na mga residentes del DCU Distrito na Distrito 1. Asigun kung Chua, deseo DCU amo para todo mga pobre pamilya na Distrito 1, especialmente aquel mga nueva casa para tener casa por medio del housing programs del gobierno nacional. Mientras tanto, na otro pa mga noticias, este tiempo, ya expresa lingasa Ya expresa lingasa el concejal de Distrito 2, Ray Bayugin, na posible efecto del pronunciamiento del presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, la suspensión del rice importation na país por 60 días, efektibo na Septiembre 1 este año. Asigun kung Bayugin, la ciudad, puede lang producir 13 para 15% supply de arroz. El 20% del supply del arroz sa ciudad tasali pa na probinsya del Sibugay y Zamboanga del Norte. Y el 67% tasa de importación. Por causa con este, yung sponsor de solusyon, el Consejal Bayugin, kita pidi ko ng alcalde Kimer Olaso, llama emergency meeting na City Food Monitoring Team y Price Monitoring para diskuti ko ng asunto.
Diskuti kung mga mejoras para asigura hindi falta mag-supply de arroz na syudad mientras está efektivo el suspension del rice importation para ver hindi resulta na hindi bueno sitwasyon. There is an urgent and a critical need to address this issue to prevent a potential escalation into panic buying, rice hoarding, and artificial shortage, which would severely impact the food security and economic stability of the city residents, particularly the most vulnerable sectors. Madam Chair, 24 hours after the pronouncement of the President in the national television, there is already an increase of the price of rice in the public market. The following day, limited el arroz ketabende sila. According ko ng mga seller, Term extension na barangay tatyene meslaw reaksyon. Takial report ni Marites Espartero. ¿Cuántos mga oficiales de barrio dala kadakwalan reaksyon acerca ng suspensión del barangay ESK election? Ese después, el presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, ya firma con para suspender del pasado agosto 12 y el conducía lang na primer lunes del mes de noviembre 2026. Asigun con el barrio Kapitan del Giwan Albert Castillo, mas bueno kay para pwede kontinua con el baga proyekto na nanuway pa pwede implementa. On our part as barangay chairman, un poquito bonito que la cosa decision del diaton presidente que sabe tu a very shorter of time 2 años lang, so todo que cosa tu en promise na gente tiene del mga kapitan no ipakaba man realize, so we have enough time para pwede pa continua iya si akaba ko sa dito yung mga promises na gente. Hindi tamen kal pabor no kung ang mga barangay official ken hindi ta perform bonamente din ang trabaho. So nadimi yung part namin si tiene election Kaya kinuhay, ready kita anytime. Mientras tanto, para na magkakagawad, mas bentaha siyempre ang suspension para pwede también kontinua con na baga proyekto, kay nuway pa también implementa kwantos mga proyekto na di ila baryo. Siyempre, asegun, siya na baga otro kere también sinta na pwesto para pwede dali mira el di ila mga plano para na buen del baryo. Pero nuway cosa pwede ase, kaya suspende el eleksyon del BSKE para na otro anyo. Na di among parte, we are very lucky because kami sintaw kami actualmente en este mga momento. So, but on the other hand, aquellos también quien quiere también gayot para sirvi gayot, no? Aquellos tarestela mga aquello kay porsigia. Si kumigo practical kita, el di mio lang ablius quiere man también. Palta kanamon, palta gayot el 2 años kanamon kay Sine pa kami project, musugat el pasunang ka project. For me, bueno man aquel an extent so far so good para del mga sitting kagawad. Wherein pwede pa kami man continue usa kaliya man mga project and plans for the barangay. Na ara tamen el disadvantage kung ken mga kere-kore postpone election, so they have to wait to 2006 pa November. Tiene pa man kami mga project and plans para del barangay. So si December siguro, sayang akil mga proyekto diamon, akil mga concreting of roads, mga drainage system del Pasolangan kasi. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Kongresista Kachua, iya pa sa kamas manada ayuda desal DSWD para na syudad. Helmet law ta implementa na pagadian. Habagat ta kontinua liba ulan na syudad. Konseho lokal ta suporta el House Bill para asibira na syudad el Regional Center. Este otro noticia después el cuantos mag-aabiso. Pasalubong ng bayan! Rich
creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee at magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El congresista Cachua ya puede sacar más manada ayuda desde el DSWD para la ciudad. Aquí el report.
Yapo de dayon asegura el Assistant Majority Leader Kongresista Cachua del Distrito 1 el approval del DSWD Secretary Rex Gatchalian para na mag-ayuda del mga barangay na Distrito 1 de la Ciudad de Zamboanga. Este ya ven después que personalmente ya leva el Kongresista Chua na atensyon del DSWD Secretary el sitwasyon donde necesita urgent additional support, especialmente na mga lugar que nuay mag-ayuda ya po de recibides del mga programa de gobierno como el mga Assistance in Crisis Situation o AICS y el mga Sustainable Livelihood Program para con el mga pobre residentes del mga barangay na Distrito 1. Si Kongresista Chua ya habla sigun con el sekretaryo que manada del mga residentes de Suyo na Distrito 1, el underserved, y tiene di ila no sabe que tiene gali mga programa el gobierno para ayuda na di ila vida. Sigun kung Gatchalian, que el dale el todo soporta y asegura con el Kongresista Chua que el trabaja el DSWD para poder recibir ayuda al mga indigent residents del su distrito. Del mga pasaw dia, maskin bien cargao de trabajo, el Kongresista Cachua ya anda pa siya otra vez ng mga komunidad y barangay na syudad bajo na su distrito y lleva mga ayuda y mira también el sitwasyon del su mga constituentes, mga proyekto y el mga serbisyo que pwede dale kanila. Amandaya aura implementa kula Land Transportation Office o LTO na National Helmet Law na Ciudad de Pagadian después al cuantos años relaxation de ley alina di ila ciudad. Este después que rebenta el noticia donde manada di ilang mga aksidente vehicular subido el mortality rate después que nuay mga helmet di ilang mga motorista como el dos mga dalagita que yamuri na aksidente del mga pasaw semana. Dali lang asigun mira que importante el helmet na un motorista e hindi ko na se debe trata como samok na kabesa na un motorista. El ciudad de Esperencia, syempre el ulan hasta mañana por causa o asigun na pag-asa por causa este na southwest monsoon o el habagat. Entaw también asigun el Basilan, Sulu hasta Tawi-Tawi. Por eso debe el mga gente asigun cuidado siguiendo medio tiene hora takina fuerte el ulan especialmente na mga montesco lugar asigun con Jay Nesia, el weather forecaster del Pag-asa 9. Yun po is cloudy na may chance ng mga isolated rain showers sa thunderstorm po sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po ito sa habagat pa rin ho. Posible ho kasi medyo ma-cloudy ho tayo ngayon, so posible ho na magkaroon tayo ng mga pag-uulan. May posible din ho mga thunderstorm, hindi naman na uminit bigla tapos umulan na naman, kaya mag-ingat na tayo, wag na tayo sa ulan at sa init din ho. Yung sponsor resolution el Consal Melchor Sadain kita expresa suporta con el Consejo Local na House Bill 2994 que file el Kongresista del Distrito 2 Jerry Perez para hacer otra vez con la ciudad de Zamboanga como el Regional Center del Región 9. Yamanades también si Sadain con este resolution na Member of House of Representatives y House Speaker Martin Romualdez para manda según sabi kanila el Consejo Local ta suporta con el mencionado House Bill. Por largo tiempo, ya tiene pelea el ciudad de Zamboanga para declarar otra vez con la ciudad de Zamboanga como Regional Center del Region 9. Asigun kung sadain, ojalá este vez ay tiene que da positibo resulta el House Bill de Perez. So this resolution, Madam Chair, addressed to the membership of the House of Representatives, the Congress, through the Honorable House Speaker, Congressman Martin Romualdez, expressing the City of Zamboanga's support to House Bill number 2994 filed by the Zamboanga 2nd District Congress Representative, the Honorable Jerry Perez, for the return of the Regional Government Center of Region 9 to Zamboanga City, Madam Chair. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano.
and cappuccino for only 95 pesos. Hot choco for only 70 pesos. Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Departamento de Agricultura ya conduci kadiwa na Barrio de San Roque ese día.
un suporta, manera de suporta o clase de programa, manera de suporta ng mga lokal sembradores de la ciudad. Aquí tamang display ko ng mga diferentes produkto lokal na barato presyo. Aquí pwede mira ikumpra mga diferentes agri-fisheries product y klase-klase gulay, también frutas. Tiene también mga comestibles. El NIA o National Irrigation Administration ya busca manera para tiene buen cosecha de palay na syudad. Aquí el report ni Marites Espartero. El National Irrigation Administration o NIA ya busca manera para poder ayuda con mga sembradores del palay na syudad. Yaman collaborate el NIA na kompanya de Bayer para poder ayuda dal buen cosecha de palay con el mga sembradores na syudad. Ya conduci el Bayer Demo Farm na barrio de Culianan donde 42 días según con Lenny Enriquez del NIA. Un hektarya de sementera na barrio de Culianan donde conduci el Bayer Demo Farm, iadali sila mga agricultural products na mga sembradores. Kita incluhi el Biloside, Council, Nativo, Buldak, Yobal, y Ambition. Aquí pwede mira a según el resulta después si bueno sale el kalidad del palay. Actually, ese Bayer de Amon Demo Farm, amo se el first demo farm ya conducir hace kami kina Zamboanga. Este el esfuerzo del Amon very active and proactive regional manager engineer Nathaniel Plaza because ya mirale ya sabi kami na di amon data gathering del mga farmers donde bajo el cosecha. So that's why because of that tiene kami convergence program with other companies donde mira kami baka amo sa el uno pwede ayuda kundi aton mga agrikultor, aton mga farmers, especially we call our farmers group here in Zamboanga as Irrigators Association. Según con Enriquez, 42 días man showcase el resulta na kresida del mga hybrid variety de palay. Hopefully, ese demo farm ara na Bayer donde sila tang supply dali sila libre mga agricultural inputs di ila mga produkto donde amo si tao sa ara. Ben bonito el as of na akel dia the other day anda sila man tour sila with the farmers group 42 days el palay. So very good el result so far insofar as standing crops is bueno el resulta del mga insecticides pati el todo mga Bayer products. So hopefully by 42 days, 1 month and a half or 2 months the most harvest yase. So we will be again monitoring the actual result el production gayod si kosagad el diferensya versus using other agriculture or chemicals with other company. Ya conduci del mas reciente el Demo Farm Tour kaya organiza el mga miyembro del Mercedes, Culianan, Cabaluay, y Talabaan Irrigators Association. Ya tiene este buen resulta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya publica mismo el congresista Rolando Ledesma Macasaet del SSS-GSIS Pensionado Party List que tiene que suportar con el mga programa del ambos congresistas de la ciudad, Cachua del Distrito 1 y congresista del Distrito 2, Jerry Perez. Según Colele, él ayuda también ng mga propósito House Bills del dos congresistas de la ciudad como man co-autor, siendo según Colele. Este debe el taas kita para suportar mga trabajo del mga líderes de la ciudad para del bien del mga residentes aquí. Esperanzado el abrir también el congresista Macasaet su oficina aquí en el centro del pueblo para poder llevar ayuda también ng mga zamboangueños. Ya implementé también el COMELEC con el gun ban alina ciudad de Isabela Basilan este tiempo. Es después que está preparada la autoridad del BARM Parliamentary Election na Octubre 13. Maski hindi según sila parte del BARM, siendo geographic location di ila junto siyempre na probinsya de Basilan, politically y administratively. Un mejoras también na según este para prevenir mga krimen durante la preparasyon hasta el conducta del eleksyon na Octubre 13. Buenas noches. Taki el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo epekto del habagat y el continuaste hasta la fin del semana pa.
Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang man, thank you. Tell me cuando. El público tanota que ese tiempo bueno el andanza del paso orden na syudad. Tiene man magasuceso de tiro pero ta puede resolver por causa el motivo tiene que hacer na problema de familia. Del mes de julio tiene ya 3 incidentes de tiro bajo la administración Olaso. Pero seryoso el polis hace apas con el mga hechor, por eso tiene también taman surrendería lang. Ojalá este mga situación más man improve in why mas mga suceso de tiro el ocurri. Pero notable también ahora magasig dito sa aksidente vehicular que ta resulta ng muerte del mga chauffeur o di ila angkas. Fuera na La Paz, ese también na abahada de Lumbangan mucho también ta desgrasya itamuri. Importante, tiene cuidado si ta maneja, si quiere pa kita alarga el vida na mundo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 15, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.